Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, se requiere desarrollar una máquina de sellado de botellas semiautomática que funcione de la siguiente manera. Primero se activa el pulsador con el símbolo de botella que tenemos acá y al presionarlo, pues básicamente aparece la botella del lado derecho, como está en la imagen. Luego vamos a presionar el pulsador sellar, que es un contacto normalmente abierto, como se ve acá, y de inmediato el cilindro A va a bajar hasta activar la señal A+. A+ es el sensor que tenemos aquí que nos dice que el cilindro ya se extendió para colocar lo que es la tapa y seguidamente va a subir el cilindro a su posición original cuando se active la señal A-, que es cuando nos dice que ya retornó a su posición original. Hay que desarrollar la secuencia lógica utilizando el lenguaje escalera, que es el ladder, así como el de bloque de funciones FBD, considerando que el cilindro A es biestable, es decir, tenemos que mandar una señal para que se extienda y tenemos que mandar otra señal para que se retraiga el cilindro. Bien, para solucionar este problema de automatización, vamos a tomar en cuenta las entradas y salidas que tiene el sistema. Entonces vamos a hacer una tabla. Vamos a definir las entradas, que básicamente pueden ser los sensores o los pulsadores o los botones que vamos a utilizar. Vamos a empezar primero con lo que es el pulsador, que es el sellar. Vamos a definir que esta va a ser la entrada I0.0, va a ser nuestra primera entrada. Otra entrada serán los sensores. Vamos a empezar en este caso con el A-, que vamos a definirlo para el I0.1, que sería su dirección, y el A+, que sería el I0.2. Entonces serían en este caso las tres entradas. Para lo que son las salidas son básicamente lo que hace que funcionen los actuadores. En este caso es el cilindro. Vamos a tener dos, ya que es un biestable. La primera va a ser la AE, que es para extender el cilindro A, y la segunda va a ser la AR, que es para retraer el cilindro y que regrese otra vez. Por lo tanto, como salidas vamos a dar direcciones. Vamos a hacer que la AE sea la Q0.0 y la AR será la Q0.1. Recordemos que para lo que es realizar la solución secuencial se va a tomar en cuenta el uso de memorias. Y nos dice que el número de estados del proceso que vamos a realizar es igual al número de memorias internas que se tienen que generar, pues se sabe que la función de las memorias es recordar los cambios de estado del proceso. Vamos a hacerlo directamente en el simulador, el uso de las memorias, y después volveremos para explicar el proceso lógico de desarrollo. Bien, estamos en lo que es PCSIMU y vamos a hacer la parte gráfica del sistema. Empezamos con lo que es el actuador de doble efecto, damos clic y vamos a ver que tiene la parte de los actuadores de expandir cilindro, que es el AE, va a ser Q0.0, y el AC, que es para contraerlo, Q0.1. Cuadra con lo que habíamos dicho. Vamos a cambiar a gráfico 3 a ver que la electroválvula sea biestable. Y vamos a la parte de los sensores, que en este caso son los captadores magnéticos. El que dice actuador contraído, que es el A-, debe ser el I0.1. Entonces aquí pasamos a I0.1. Y el que dice actuador expandido, que es el A+, debe ser el I0.2. Entonces cambiamos para que diga I0.2. Lo demás, pues vamos a dejarlo porque la condición inicial, el estado inicial es contraído. Y vamos a dar OK. Ahora hacemos un cuadro y aquí tenemos nuestro cilindro. Vamos a hacer que gire. Damos acá en girar a la derecha y ya la tenemos a la vertical. Ahora vamos a colocar nuestro tope para los objetos y que no caigan. Damos clic, que sea tope horizontal, damos OK y aquí está nuestro tope que nos va a servir para sostener las botellas. Ahora vamos a colocar los objetos, que en este caso es este, que dice objetos. Vamos a hacer que en la parte de activar objetos no esté habilitado porque no nos va a servir para programar, va a ser de forma manual. El tipo de objeto que queremos en este caso son botellas y lo que queremos es que salga el objeto a la derecha. Damos OK y la parte de objetos, características de llenado vamos a quitar todo. No queremos que sea programado, va a ser todo manual. Entonces damos OK, ya hacemos un cuadro en un costadito y vamos a probar si realmente va a funcionar de forma manual. Damos aquí en simulación, damos en inicio
y cuando yo presione el icono de la botella, sale la botella. Significa que está bien. Vamos entonces a terminar, dale fin. Vamos a la parte de edición y nos falta ahora el pulsador. Vamos acá donde dice pulsador y vamos a poner que sea un normalmente abierto. La dirección es i0.0, está bien. Que sea la forma cuadrada y que sea verde. Damos OK. Hacemos la parte de lo que es el pulsador. Y ahora vamos a poner un nombre para recordar. Vamos acá en la parte de texto. Ponemos sellar para que sea la parte de sellar con la tapa. Damos clic acá. Y ya tenemos la interfaz visual de lo que es nuestro programa. Ahora pasaremos a hacer la lógica en el CADESIMU. Bien, nos encontramos en el CADESIMU y vamos a hacer la lógica secuencial y empezamos en la parte del ladder. Vamos a poner la parte de energía. Vamos a hacer dos líneas de alimentación. Una por un lado, que es la parte lógica, y la otra parte es para activar o desactivar las salidas físicas. Entonces vamos a poner una de un costado a otra. Entonces vamos a empezar con lo que son los contactos normalmente abiertos y empezaremos con, en este caso, con lo que es el pulsador de sellar. Vamos a ponerle el nombre, vamos a poner sellar. En teoría solo podemos escribir la palabra sella, vamos a darle OK. Y vamos a crear una memoria, en este caso es para asignar la memoria M1. Esa M1 lo que va a hacer es activar las salidas físicas. En este caso va a ser la de expandir el cilindro, que es la AE. AE, que es para expandir el cilindro. Recordemos que cuando se programa en PLCs solo se puede utilizar una salida física. Y para hacer las demás conexiones tendríamos que hacer conexiones en serie y paralelo. Entonces vamos a utilizar la memoria, que va a ser nuestro auxiliar para activar lo que es el cilindro para que se expanda. Entonces ponemos M1 para que se expanda y tenemos que también copiar otra vez este contacto para mantener la memoria. Vamos a ponerlo bajo para que se mantenga. Recordando el ejercicio de arranque y paro de que se vio anteriormente por acá. Entonces vamos a hacer la conexión. Y vamos a después pasar a lo que es la conexión con el PCSIMU para ver los efectos que trae. Entonces ya tenemos la primera conexión en la parte lógica. Vamos a hacer la conexión en la parte de la ejecución física, que es esta parte de la parte de ejecución física. Vamos a poner por el momento por acá para que se vea un poquito más cerca. Y ahora vamos a hacer lo que es la tabla de lo que es entradas y salidas. Vamos al que dice entrada y salida. Vamos al que dice entrada, intercambio de entradas PCSIMU. Sacamos la tabla. Damos doble clic sobre entradas. Y ponemos en el I0.0 la que es sella. En el I0.1 vamos a poner el A-. En el I0.2 vamos a poner el A+, que es el que habíamos definido en las tablas de la presentación. Vamos al de salidas. Vamos a definir las salidas, que en este caso es en el Q0.0 es el AE, que es para expandir el cilindro, A, y el AC para contraer el cilindro. Entonces ya tenemos definidas nuestras entradas y salidas. Y ahora sí, vamos a hacer que funcione en lo que es el PCSIMU. Pero antes vamos a colocar los contactos de los sensores. Vamos a poner contactos normalmente abiertos de los sensores, que sea para el A+, y para el A-. Vamos a poner también un A- para que veamos lo que pasa con esos contactos, aunque no los conectemos. Vamos a checar ahorita el A+ y el A-. Aunque no los conectemos, vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a darle simular. Vamos a lo que es la tecla de Windows y la flecha a la derecha. Vamos a buscar el PCSIMU, la tecla de Windows y lo que es la flecha a la izquierda. Y vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a darle acá en simular. Ya le dimos simular acá. Vamos en simular en el PCSIMU. Y vamos a darle acá en play.
Entonces observemos que lo que son los sensores en el A- está activado. Entonces ahorita tenemos que el sensor de aquí está activado. Si yo le doy acá a sellar, se activa la memoria M1 y esa misma memoria está activando lo que es la expansión del cilindro. Y también observemos que cuando se da este caso, se activa la memoria, lo que es el sensor A+, que nos dice que ya se expandió. Ahora recordemos que cuando se active este sensor, tenemos que ahora regresar el cilindro. Por lo tanto, hay que hacer otra memoria que apague lo que es la expansión y ahora haga que regrese el cilindro. Entonces vamos a parar acá. Vamos a parar acá. Y vamos a editar las conexiones. Entonces vamos a acercarnos un poquito más. Y vamos ahora a utilizar el A+, junto con la memoria M1. ¿Por qué? Porque como es la siguiente secuencia, vamos a depender de M1 para pasar a la siguiente etapa. Entonces voy a copiar M1, siempre como un contacto normalmente abierto. Lo voy a conectar. Ya voy a crear la siguiente memoria, que sería la M2. Entonces voy a hacer la M2. Vamos a poner acá M2. Y para que no se pierda la memoria M2, voy a poner un contacto abajo para que se mantenga. Les voy a poner acá M2. Les vamos a hacer el cableado. De esta forma. Y lo estoy haciendo así porque la memoria M1 va a depender para que se mantenga la M2. Si yo corto la M1 en algún momento, voy a también cortar la M2. Entonces lo estoy haciendo de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando quiera cortar la M1 en algún momento, voy a poder también cortar la M2 en un solo movimiento. Ahora voy a hacer la conexión para que funcione. Ahora recordemos que la M2 debe hacer dos funciones. Primero que nada, para que regrese el cilindro, hay que apagar la expansión. Entonces, acá voy a abrir el circuito, la conexión, y voy a poner un contacto. Pero no va a ser un contacto normalmente abierto. Voy a poner un normalmente cerrado. Entonces acá voy a poner contacto. Y va a ser la M2 que acabamos de habilitar. Para que cuando se active M2, abra el circuito y corte la expansión del cilindro. Y a la vez, cuando se dé ese caso, la misma M2 debe hacer la función de regresar el cilindro. Por lo tanto, tenemos que poner que la M2, ahora un contacto normalmente abierto, va a hacer la función de ¿qué? Pues de activar que el cilindro A se contraiga. Entonces vamos a habilitar ahora físicamente lo que es el cilindro, su contracción, AC, la contracción del cilindro de la salida física. Entonces vamos a hacer la conexión. Y vamos a terminar la parte de la conexión. Entonces hacemos la conexión y vamos otra vez a simular para ver qué pasa. Entonces damos simular, símbolo de Windows a la derecha y vamos a darle, ahora que ya está simulando, vamos a simular acá, vamos a simular acá y vamos a ver que ahorita tenemos la parte de que si le damos sellar, se activa y regresa. Pero recordemos que yo quiero que cada vez que presione el botón sellar, debe volver a bajar y volver a subir. Entonces, si le voy a dar sellar, ya no hace eso. Entonces, lo hizo una vez, pero no lo puede hacer otra vez. Entonces, nuestro problema es que las memorias que tenemos acá, que literalmente hacían que se expandiera y se contraiga, se mantienen activas. Y eso está mal. Tenemos que hacer que las memorias se apaguen. Entonces lo que nos faltaría es otra memoria para que literalmente apague lo demás. Entonces vamos a volver a otra vez a editar. Vamos a parar la simulación y vamos a hacer otra memoria más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la memoria? Vamos siempre a utilizar el sensor, en este caso que ese ya nos dice que regresó el cilindro, el sensor A-. Vamos a utilizar la memoria M2 y vamos a crear la memoria M3.
Lo ponemos acá, memoria M3. ¿Y para qué nos va a servir esa memoria? Para que elimine o corte la información de las otras memorias. Entonces esta formalmente no la voy a memorizar como las demás. Va a ser básicamente la que desactive todo el sistema. Entonces esta M3 voy a ponerlo por acá. ¿Por qué? Porque aquí va a cortar todas las memorias con este M1. Entonces voy a poner un contacto normalmente cerrado y voy a ponerla que se llame M3. Entonces vamos a hacer la conexión. Voy a cortar acá. Voy a cortar por acá. Voy a mover un poquito más. Ponemos M3 acá, que va a ser normalmente cerrado. Y vamos a hacer la cablería para que pues, se pueda ver cómo la M3 va a botar todo lo demás para que iniciemos otra vez de cero y pueda funcionar la secuencia de forma que cada vez que yo presione el botón se haga el proceso. Entonces vamos a dar a simular. Vamos a darle a simular acá también en el PC Simu. Vamos a dar play y vamos a colocar la botella. Sale la botella. Damos a presionar sellar. Baja el cilindro. Presiona. Regresa. Y ya se cortaron lo que son las memorias. Entonces vamos a darle otra vez sellar. Se activa la memoria. Baja el cilindro. Se activa la memoria 2. Regresa el cilindro. Cuando detecta que ya se regresó a la posición inicial, habilita la memoria 3 y esa memoria 3, como no estaba normalmente cerrada, estaba normalmente cerrada acá, cuando se habilita, corta lo que son las demás memorias y bota todo el sistema. Entonces, por eso podemos ahora tranquilamente volver a presionar y ejecutar cuantas veces que hagamos la secuencia. Ahora, con esta lógica que hemos hecho en ladder, vamos a pasar a la parte de lo que es el diagrama de funciones para lo que es básicamente los contactos por compuertas.